Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver un pequeño video test de 20 preguntas. Esperamos que nos vaya súper bien, que respondamos todo. Así que vamos con las preguntas. Pregunta uno: ¿qué prueba es útil para evaluar fibrosis miocárdica en miocardiopatías infiltrativas? Esta sí está compleja. Resonancia magnética con galodinio, Holter de 24 horas, prueba de inclinación, biopsia ósea y radiografía torácica. Y respecto a las alternativas, quizás ya está sencillo. Un Holter de 24 horas, ¿para qué nos podría servir? Para ver arritmias, sería un ejemplo bueno. Prueba de inclinación para síncopes. Biopsia ósea no tendría nada que ver acá con esto de la fibrosis miocárdica. Radiografía torácica, no tanto. Lo que sí nos podría servir y sería la prueba útil, es la alternativa A, resonancia magnética con galodinio. Y esta fibrosis quística, perdón, fibrosis miocárdica, miocardiopatías infiltrativas, ¿a qué se referiría? Tal vez algo como amiloidosis, sarcoidosis, podría ser. Así que marcamos, estamos en lo correcto, y nos dice, la resonancia magnética cardíaca con realce tardío de galodinio. Resonancia con galodinio y listo. No nos hacemos problema. Permite identificar área de fibrosis o infiltración miocárdica con alta sensibilidad y especificidad, siendo una herramienta fundamental en el diagnóstico de amiloidosis y otras miocardiopatías infiltrativas. Detecta fibrosis y zonas de infiltración, alta tasa de sensibilidad y especificidad, y es clave en la evaluación de amiloidosis. Pregunta muy buena para el UNACOM. Altamente rentable. Vamos con la pregunta 2. ¿Cuál es el tratamiento de segunda línea para verrugas cutáneas? Antibióticos, crioterapia con nitrógeno líquido, antibióticos, ácido salicílico, AINES o antivirales. Si nos dice de segunda línea para verrugas cutáneas, ¿cuál creen que será lo correcto? Esta está sencilla. Antibióticos, ácido salicílico, AINES, antivirales. Lo correcto será la crioterapia, por el hecho de que acá es algo curativo. Yo le digo algo destructor, porque vamos a destruir esto de las verrugas. Y se lo hace con la crioterapia, que deben manejar términos o asociar todo lo que sea posible para mejor entendimiento, para su mejoramiento. En este caso, yo les recomendaría que lo asocien con cosas destructivas, porque esto es de segunda línea. Incluso acá tenemos métodos destructivos, o igual quieren ver, de otra manera, curativo. La crioterapia con nitrógeno líquido es un método muy eficaz. Consiste en la congelación de la verruga, lo que causa una ampolla y posterior necrosis. ¿Por qué? Porque la estamos destruyendo. Ya tenemos esta necrosis. Aunque sea doloroso, es muy bueno y por ello también es de segunda línea. Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es el más frecuente en sinusitis bacteriana aguda? Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae o Staphylococcus aureus. Pregunta que también está sencilla. Hablando de microorganismos, ¿cuál creen ustedes en sinusitis aguda bacteriana? Coli lo podemos descartar. Aeruginosa no tenemos datos para pensar en que sea algo aeruginoso, o en que sea esta Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella pneumoniae tampoco. Staphylococcus aureus, ¿será? No, esto es fácil. Sinusitis bacteriana aguda, ¿a qué está relacionado la sinusitis? Tiene mucho que ver con el estreptococcus pneumoniae y de la otra manera con las vías respiratorias. ¿Por qué? Porque la sinusitis, recordemos cómo, cómo viene una sinusitis. Y ahí está la clave para definir más o menos los patógenos más comunes. Recuerden que también está el hemófilos, que es el hemófilos influenzae y la moraxela. El hemófilos, está bien que lo recuerden. La moraxela no es tan preguntada, pero igual vale. Entonces, esas bacterias colonizan la faringe y ante la disfunción del drenaje sinusal ascienden a los senos paranasales provocando inflamación y acumulación del exudado por lento. El Streptococcus pneumoniae destaca por su capacidad de evadir la respuesta inmune y producir toxinas que aumentan la permeabilidad muscular. Entonces, este será el más importante y también el más frecuente. Ojo que tenemos dos más, pero no son tan relevantes, por así decirlo. ¿Qué causa hipernatremia hipervolémica? Diarrea osmótica, diabetes mellitus, administración severa de
cloruro de sodio concentrado, vómitos profusos, pérdida de orina. Sencillo. ¿Qué tenemos? O bueno, vamos a descartar. Diarrea osmótica, recuerden para diarrea, que tiene polidipsia, poliuria, polifagia. Poliuria. Ahora, perdón, para diabetes mellitus, ¿qué tiene? Poliuria, polifagia, polidipsia. Diabetes mellitus, recuerden, poliuria. Entonces, ¿qué habrá? Ahí está la alternativa. Ahí está lo contrario a la alternativa correcta. Diarrea osmótica, diarrea. Tenemos hipovolemia. Vómitos profusos, hipovolemia. Pérdida de orina, hipovolemia. Administración excesiva de cloruro de sodio, acá se explica la hipernatremia. Pero ojo, ¿por qué ser hipervolémica? Nos dice concentrado. La palabra concentrado siempre lo tienen que relacionar que habrá hipervolemia, por el hecho que está concentrado. Entonces la marcamos, vemos que estamos en lo correcto y nos dice que la hipernatremia hipervolémica se produce cuando existe un aumento de sodio corporal acompañado de un incremento del volumen celular cerebral. Eso ocurre típicamente por la administración de soluciones concentradas como sodio o cargas elevadas de sodio en un corto periodo de tiempo. Lo más frecuente es el suero hipertónico, excesiva administración de bicarbonato de sodio, ingesta accidental o intencional de sal, pero esto ya sería más raro, ¿no creen? De todas maneras, clínicamente se observan signos de sobrecarga de volumen, edema, irritación yugular, hipertensión, junto a síntomas neurológicos de hiperosmolaridad como confusión, letargo o convulsiones. Pregunta que tiene su respectiva relevancia. Vamos con la 5. ¿Qué alteración del sueño es común en el primer episodio depresivo? Narcolepsia, insomnio inicial y terminal, somnolencia excesiva diurna, somnio líquido, o sea, hablar de sueños, apnea obstructiva de sueño. Esta pregunta igual está sencilla. Narcolepsia, somnolencia excesiva y diurna. Somnolencia sería más bien lo contrario. Podría ser en depresión atípica. Sí podría haber esto. Sueño líquido, hablar en sueños, pues no. Y apnea obstructiva de sueños más de SAOS. Entonces nos quedamos con insomnio inicial y terminal, que sería lo más característico en el primer episodio depresivo, pero se podría colocar ahí entre paréntesis típico. Entonces, el insomnio inicial, dificultad para conciliar el sueño, y el insomnio terminal, el despertar precoz, son frecuentes en la depresión mayor y contribuyen a agravar el estado del ánimo y la fatiga matutina. Vamos con la pregunta número 6. ¿Cuándo está indicado reducir terapia asmática? Uso de SABA más de 2 veces a la semana tras cada consulta, control estable mayor o igual a 3 meses sin exacerbaciones, control inestable de un mes o cada exacerbación. Si nos dice cuándo está indicado reducir la terapia asmática, si el paciente está usando los beta-agonistas de acción corta más de 2 veces a la semana, pues entonces no, acá no debemos reducir. Tras cada consulta, peor, no es cuando el paciente venga y diga, quiero reducir, no, no, tiene sus indicaciones. Control inestable un mes, cada exacerbación, más bien en cada exacerbación tendríamos que reajustar la dosis o ver qué está pasando. Mientras que control estable mayor o igual de 3 meses sin exacerbaciones, sí es lo correcto. Entonces, lo marcamos, estamos bien, y nos dice que el step down o reducción de la terapia asmática se considera cuando el paciente mantiene un buen control, síntomas menos de 2 días a la semana, uso de SABA menos de 2 veces a la semana sin despertares nocturnos y limitación de la actividad durante al menos 3 meses consecutivos. Lo correcto. Y yo lo veo esta pregunta que sí, puede haber en un caso clínico, pero es muy rentable para la UNACOM. Así que, para esa pregunta, la pregunta número 6, hay que darle su respectiva relevancia. Vamos con la pregunta 7. ¿Cuál es el tratamiento inicial de hipocalcemia sintomática en neonatos? Dieta alta en fósforo, bolo de bicarbonato, suero salino normal, bolo intravenoso de gluconato de calcio, furosemida. También esta pregunta está sencilla. Bolo de bicarbonato no está correcto. Dieta alta en fósforo aún peor. Recuerden que el fósforo es quelante de calcio. Furosemida tampoco va a ser lo contrario en este caso. Ya que va a agravar eso, la hipocalcemia. El suero salino normal, pues, no tiene efecto acá sobre la hipoglucemia. Mientras que gluconato de calcio o bolo intravenoso de gluconato de calcio es lo correcto. Recuerden, en hipocalcemia siempre o muchas veces, depende de la
de la patología, pero gluconato de calcio será su tratamiento. Entonces marcamos la alternativa D, vamos a corregir y estamos bien. El manejo urgente de la hipocalcemia sintomática neonatal requiere una corrección inmediata de calcio sérico para prevenir complicaciones neurológicas y cardiovasculares, y el tratamiento inicial se basa en la administración intravenosa de gluconato de calcio, obviamente bajo estricta monitorización, ya que se trata de un neonato. Acá tenemos cómo se administra el bolo, la infusión, todo esto, que sí es importante, pero aunque sepamos el tratamiento, estamos bien. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué profilaxis antibiótica se usa en colecistectomía electiva por colecistitis crónica? Amoxicilina oral 7 días, ninguna, una dosis de cefazolina preoperatoria, banco o metronidazol. Pregunta que también está sencilla. Recuerden, acá sí vamos a ser un poco más directos, porque la profilaxis antibiótica de operaciones no siempre de, por ejemplo, solo de esta, sino de muchas, será con la cefazolina, porque imagínense que para una profilaxis apliquemos banco o 14 días, el paciente no va a estar 14 días ahí con su antibiótico profiláctico entre comillas, esperando, ¿no? O sea, hace la cirugía, obviamente no. Pero sí, cefazolina siempre o muchas veces, casi más del 90% de veces, es la profilaxis antibiótica. Ese es un tip muy importante. Vamos a corregir y estamos bien. La profilaxis con cefazolina dosis única antes de la incisión reduce infecciones de sitio quirúrgico en colecectomías electivas. Vamos con la pregunta número 9. ¿Qué evaluación complementaria ayuda a identificar factores precipitantes de ideación suicida? Historia clínica detallada y evaluación de estrés psicosocial, prueba de espirometría, radiografía de cráneo, ecografía abdominal o electrocardiograma basal. Prueba de espirometría, radiografía de cráneo, ecografía abdominal, electrocardiograma, ¿servirán algo para un paciente con ideación suicida? De manera complementaria, pues no. Lo que sí sirve es la historia clínica detallada y una evaluación del estrés psicosocial. Es lo correcto. Recoger una historia clínica detallada y evaluar el estrés psicosocial permite identificar factores precipitantes y orientar el plan de intervención terapéutica. Vamos con la pregunta número 10. Mujer de 55 años con síndrome antifosfolípido y anticuerpos anticardiolipina positivos, presenta dolor abdominal agudo, náuseas y vómitos. TAC abdominal revela infartos renales bilaterales sin placas ateroscleróticas. ¿Cuál es la causa patogénica más probable? Mayor de 55 años, sexo femenino, con síndrome antifosfolípido. Recuerden, dato principal para el síndrome antifosfolípido, trombocitosis. Ese es el dato clave. Y anticuerpos, anticardiolipina, que igual también tiene anticuerpos positivos, presenta dolor abdominal agudo, náuseas, vómitos, que estamos bien. Y acá, ataque abdominal revela infartos renales bilaterales sin placas ateroscleróticas. Importante. Veamos las alternativas. Microtrombosis en medios vasos renales por anticuerpos, em- embolismo de placa aterosclerótica, atrofia renal por nefritis lúpica, vasculitis granulomatosa por anticuerpos ANCA, colopatía isquémica por enfermedad de Crohn. Crohn no tenemos que afecte el colon. Vasculitis granulomatosa por anticuerpos ANCA, no tenemos antecedente de anticuerpos ANCA. Atrofia renal por nefritis lúpica, no tenemos antecedente de lupus. Embolismo por placa aterosclerótica, si recuerdan, la TAC dice sin placas ateroscleróticas. Entonces, la alternativa es incorrecta. Microtrombos en vasos renales por anticuerpos, pues sí, tenemos los anticuerpos y la ataque revela infartos renales bilaterales. Vamos a marcar la alternativa A. De seguro estamos en lo correcto y vemos que la explicación nos dice que en un paciente con síndrome antifosfolípido, los anticuerpos antifosfolípidos generan un estado protrombótico que favorece a microtrombosis y trombosis arterial en vasos pequeños y medianos, incluyendo arterias renales, y esto produce los infartos bilaterales diferenciales. O sea, las otras alternativas no son, debido a que la aterosclerosis genera émbolos arteriales por placas, no anticuerpos, no por anticuerpos. La granulomatosis con poliangiitis cursa con glomerulonefritis y compromiso de vías respiratorias, no infartos renales microscópicos. Nefritis lúpica
Se manifiesta con cambios glomerulares y proteinuria, pero no con infartos renales extensos. La colopatía isquémica por enfermedad de Crohn afecta el colon, no los riñones. Luego tenemos aspectos clave de la SAF, que mecanismo es la trombosis arterial inmunomediada, sin aterosclerosis. Su clínica, dolor abdominal o lumbar hematuria, y el tratamiento con anticoagulación inmediata. A ver, acá hago énfasis, hemos completado toda la lectura de la explicación por el hecho de que el síndrome antifosfolípido, a pesar de que no es tan preguntado, muchas, no muchas veces, pero sí se lo puede ver. Es, hay preguntas en reconstrucciones que sí tienen este síndrome en el EUNACOM. Así que debemos saber los datos más importantes. Yo les aconsejaría más que todo recuerden la trombosis, que sí es el dato, yo pienso, el más clave. Vamos con la pregunta 11. ¿Cómo se corrige la edad gestacional en un embarazo de ciclo irregular? Priorizar ecografía de primer trimestre sobre FUR, fecha de última regla, calcular según la fecha de ovulación, usar siempre la regla de Nagel sin ecografía, aplicar la regla de McDonald, ajustar por peso materno. Ya. Esta pregunta igual vamos a ir directamente al grano porque las otras no tienen nada que ver, ya que calcular según fecha de ovulación, la de Nagel, pues más o menos la de Nagel, pero tampoco. Acá, siempre, siempre quizás más va para práctica clínica, la práctica diaria, es priorizar la ecografía del primer trimestre, es la clave. Ahí, mediante esa ecografía, podemos estar seguros de la edad gestacional. Es práctica, sencilla y mucho más fácil, mucho más cómoda, tanto para nosotros como para la paciente. Y mientras más se aleje este ecografía, o sea, mientras más tarde la paciente en realizarse, tenemos más discordancia para saber la edad gestacional. Entonces, priorizar la primera es la más importante. Y pues ya, si tiene una tardía, entonces buscamos. En mujeres obesas, la ecografía transvaginal. Sí, eso de los ciclos irregulares es más en mujeres obesas. Igual tiene múltiples causas, ¿no? Pero mujer obesa nos dice la explicación y sí, está bien. La ecografía transvaginal durante el primer trimestre ofrece una mayor precisión en la medición de la longitud cráneo-rabadilla al reducir las limitaciones impuestas por el tejido adiposo abdominal. La visualización transvaginal permite una mejor resolución de las estructuras embrionarias en etapas tempranas del embarazo. Evita la atenuación ultrasónica producida por la grasa subcutánea que puede dificultar la obtención de imágenes claras en la ecografía abdominal. La técnica facilita la detección de la edad gestacional precisa y la detección temprana de la viabilidad embrionaria. Pregunta muy buena. Vamos con la pregunta 12. ¿Cuál es el principal factor de riesgo modificable para la DMAE? Esta es la degeneración macular asociada a la edad. Sexo femenino, tabaquismo, edad avanzada, antecedente familiar o hipertensión. Nos dice factor principal de riesgo modificable. Sexo femenino no es modificable. Edad avanzada no es modificable. Antecedente familiar tampoco. Nos quedamos con o tabaquismo o hipertensión, pero nos pide el principal factor de riesgo. Recuerden que el principal factor de riesgo para muchas enfermedades, incluso para la hipertensión, es el tabaquismo. De eso estamos todos seguros que es la alternativa correcta. Entonces la marcamos y el tabaquismo es el factor de riesgo modificable más importante para el desarrollo y progresión de esta degeneración macular. Los productos tóxicos del tabaco causan estrés oxidativo, dañan en la retina y dañan las células del epitelio pigmentario, acelerando la degeneración. Vamos con la pregunta número 13. ¿Qué característica histológica distingue un carcinoma hepatocelular de un hemangioma? Tejido fibroso con estroma denso, células adiposas maduras, inflamación purulenta, patrón de células neoplásicas con núcleos pleomórficos y cordones trabeculares, vasos sanguíneos dilatados con revestimiento endotelial sin atipia. A ver, algo histológico que distinga carcinoma de mangioma, carcinoma hepatocelular de mangioma. Acá la E, la alternativa E, se refiere a mangioma. No hay más. Vasos sanguíneos dilatados con revestimiento endotelial sin atipia. Vasos sanguíneos dilatados, hemangioma. No hay donde perdernos. Inflamación purulenta, más parece esto de absceso. Células adiposas maduras, lipoma. Nos quedamos con tejido fibroso con estroma denso.
o con patrón de células neoplásicas con núcleos pleomórficos y cordones trabeculares. Está algo dudoso. Yo la verdad que sí estoy dudando mucho. Ah, ¿Será la A o será la alternativa D? Yo me iría más por la A tal vez. A pesar de que igual, yo ahora no estoy muy seguro. Entonces, vamos con la A. Igual ustedes ahora le pueden poner pausa, revisar y quizás sí sea la D. Entonces marco y no, era la D. La histología permite diferenciar de manera clara entre carcinoma hepatocelular y hemangioma hepático. Carcinoma hepatocelular se observan células neoplásicas, claro, carcinoma, mi error, con núcleos pleomórficos organizados en cordones trabeculares. Se identifican atipe nuclear y presencia de mitosis que refleja actividad proliferativa maligna. En contraste, el hemangioma está compuesto por vasos sanguíneos, y eso es correcto, vasos sanguíneos dilatados, importante. Esas diferencias histológicas son clave para el diagnóstico definitivo cuando la imagen no es concluyente. Yo lo veo pregunta rentable también para el ENACOM. Puede ser. Vamos con la 14. Paciente con síndrome nefrótico desarrolló infecciones recurrentes por encapsulados. ¿Qué complemento se encuentra reducido? C3, todos son normales. C4, C1Q, C5. Pregunta que igual está compleja. ¿Qué ¿Qué patología estará asociada a un síndrome nefrótico con infecciones? ¿Qué diría encapsulados por infecciones por bacterias? Parece una glomerulonefritis, mesangio capilar, ¿no creen? Por eso es relacionado, ya que es algo impuro y me parece que es lo correcto. Y tiene esta hipocomplementemia, pero siempre lo que nos enseñan, lo que recordamos es hipocomplementemia, pues, bueno, ya los complementos están disminuidos, pero específicamente saber cuál complemento está disminuido es lo complejo. ¿Será C3? ¿Será C4? Que estas son las más, más llamativas, las más frecuentes. Todos son normales, pues no, lo descartamos. C1Q, la verdad no me suena, y C5 no me parece que sea lo tan frecuente. O C3 o C4. La anterior vez, en la alternativa 13, escogimos la A y estaba mal. Vamos con la C ahora, porque la verdad sí, igual, sabemos que es hipocomplementaria, pero especificar C3 o C4 me parece ya algo mucho más detallado. Y era la C3 esta vez. La explicación nos dice que en el síndrome nefrótico la pérdida urinaria de proteínas plasmáticas no se limita a la albúmina, sino que incluye proteínas de fase aguda y componentes del complemento, especialmente el factor 3. Esa alteración inmunológica aumenta la susceptibilidad de infecciones, en particular por bacterias encapsuladas como Streptococcus pneumoniae. También tenemos que la hipocomplementemia reduce la capacidad opsonizante y la respuesta inmunohumoral, facilitando la aparición de sepsis y peritonitis bacteriana. Pregunta, de verdad, muy compleja, súper compleja, demasiado compleja, pero igual, vale. Aunque sepamos que esta mesangio capilar trae hipocomplementemia, estamos bien. Vamos con la pregunta número 15. ¿Qué prueba molecular o puede orientar pronóstico en cáncer anal? Hemocultivo, test de embarazo, velocidad de eritrosedimentación, perfil lipídico, detección por HPV, eh, luz del papiloma humano por PCR. Fácil. Nos dice molecular. Entonces, molecular. Descartamos todas las alternativas y nos quedamos simplemente con la E. Detección de BPH por PCR. Esta PCR identifica la presencia de tipos de alto riesgo y pueden correlacionar con respuesta al tratamiento y riesgo de recidiva. No recuerden que acá yo les digo un tip importante que BPH para cáncer anal está más relacionado con pacientes VIH. En un caso clínico nos pueden colocar algo por el estilo y sí sería esta, como factor de riesgo, tal vez sería la HPV. O sí sería la causa, la final, pero en pacientes con VIH.
Vamos con la pregunta 16. ¿Cuál es el principal beneficio de un abordaje multidisciplinario en disfunción sexual orgánica? Eliminación de medicamentos, aislar al paciente, combinar tratamiento médico, psicológico, fisioterapéutico, solo cirugía, evitar evaluaciones médicas. Esta pregunta aquí también está sencilla. Combinar el tratamiento multidisciplinario, tratamiento médico, psicológico, fisioterapéutico. Estamos bien. El abordaje multidisciplinario que incluye a médicos, todo lo que vimos, permite abordar tanto la etiología orgánica como los componentes emocionales y musculares de la disfunción sexual. Vamos con la pregunta número 17. ¿Cuál es el método de elección para el screening y seguimiento de la hemorragia intraventricular en recién nacidos prematuros en la UCI neonatal? Resonancia magnética cerebral seriada, electroencefalograma continuo, ecografía cerebral transfontanelar, tomografía computarizada con contraste o punción lumbar para buscar santocromía. Punción lumbar lo descartamos de entrada porque no nos sirve acá. Electroencefalograma ve convulsiones, así que tampoco. Ahora, acá tenemos, yo diría algo tal vez un poco complejo, ya que tenemos resonancia magnética y tomografía, que son métodos muy buenos. Pero acá nos pide para el screening y seguimiento. Para screening y seguimiento, acá sería lo más básico. Una ecografía cerebral transfontanelar, pero sí pienso que sería seriada. Para el seguimiento, me parece más algo seriado. Ojo que resonancia magnética cerebral seriada también podría ser lo correcto. Pero como dice screening y procedimiento, es mejor pensar en una ecografía. Y estamos bien. La ecografía cerebral transfontanelar es el método de elección para screening y seguimiento de la hemorragia intraventricular y sus complicaciones en recién nacidos prematuros. No es invasiva, portátil y rápida y relativamente económica. Lo malo es operador dependiente. Según los protocolos estandarizados, la ecografía se realizan ecografías seriadas entre los días 3 y 7 y luego semanal, quincenal, según riesgo y hallazgos para detectar aparición de evolución y hemorragia. Métodos como la resonancia magnética y la tomografía se reservan para casos complejos, donde se requiere una evaluación detallada del parénquima cerebral o para la planificación quirúrgica, pero no son útiles para screening rutinario. Esa preguntita que sí también yo veo que tenía algo de trampa. Vamos con la 18. Un paciente describe su cefalea como opresiva, bilateral, de intensidad moderada. Afirma que puede continuar con sus actividades laborales y domésticas y que puede subir y que, y que subir un tramo de escaleras o caminar rápido no empeora significativamente el dolor. Esta última característica no agrava por actividad física rutinaria. Ayuda a distinguirla principalmente de uh, neuralgia occipital, migraña, cefalea tusígena primaria, cefalea por abuso de medicación, sinusitis frontal. ¿De qué se tratará esto? Bilateral, opresiva, afirma que puede continuar con sus actividades laborales y domésticas y que al subir un tramo de escalera o caminar rápido no empeora efectivamente el dolor. Uy, yo lo veo hasta algo. eh, Y que la última no agrava por actividad física rutinaria. Ya, a ver, tenemos esto, vamos a tratar de desglosarla. Una neuralgia occipital sería ah, es occipital, es paroxística. Y acá pareciera que no es paroxístico. Incluso si nos dice que ayuda a distinguirla de algo, tendría que ser relativamente casi igual. Cefalea tusígena, no tenemos algo que esté relacionado con tos. Por abuso de medicación, no tenemos que la paciente tenga antecedente de medicación. Incluso esta por abuso de medicación es algo más crónico y es durante todo el día. Acá dice depresiva bilateral, que puede continuar sus actividades laborales diarias, laborales y domésticas. Acá quizás no sea el caso. En la cefalea por abuso de medicación. Sinusitis frontal, hace frontal, afectaría mm, en sí, toda la cara, la sinusitis frontal. Entonces nos podemos quedar con migraña. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Y estamos bien. Una característica distintiva clave entre cefalea tensional y migraña es la respuesta a la actividad física diaria. En la cefalea tensional el dolor no se agrava,
o lo hace de manera mínima con actividades cotidianas como caminar y subir escaleras. En la migraña el dolor se intensifica claramente con la actividad física habitual, lo que lleva a los pacientes a buscar reposo en un ambiente oscuro y tranquilo. La cefalea toxígena se distingue porque se desencadena por la tos y por medicación constituye un diagnóstico aparte, aunque puede presentar características tensionales o migrañosas. En pregunta que sí, lo veo un poco confusa quizás, pero bueno, tenemos que una característica clave para cefalea tensional, entonces, una cefalea tensional progresiva bilateral de intensidad moderada que puede continuar con las actividades laborales y domésticas y que al subir un tramo de escaleras o caminar rápido no empeora. Y esta última característica no agrava por actividad física rutinaria. Mm, complejo, sí, algo parece un poco confuso, pero que igual pudimos resolver. Ojo que como en la anterior pregunta, hay algunas que son así en el EUNACOM. Algunas, no muchas por suerte, pero sí hay algunas. Vamos con la pregunta 19. ¿Qué medida se emplea para monitorear la evolución de un brote? Curva epidémica actualizada diariamente, medición de glucosa en ayunas, control de signos vitales, ecografía, pruebas de embarazo. Esta sí está súper sencilla. Curva epidémica actualizada diariamente. No tenemos nada más. La curva epidémica se construye y actualiza con los datos nuevos registrados diariamente, mostrando la evolución temporal de un brote o epidemia. Permite evaluar la tendencia de aumento, estabilización o disminución de los casos. Ayuda a determinar el aumento de exposición y el tipo de propagación. Facilita medir el impacto de las intervenciones. Vamos con la pregunta 20. Paciente con dolor abdominal recurrente tipo cólico y diarrea al iniciar fármacos para la hipertensión. ¿Qué medicamento es más probablemente el responsable? Metoprolol, enalapril, hidroclorotiazida, acarbosa, atorvastatina. Esta pregunta, mm, parecidas a esta pregunta son las que entran a la EUNACOM. ¿Dónde? Fíjense esto. Tenemos un paciente con dolor abdominal recurrente tipo cólico y diarrea, pero esto inicia y, y diarrea al iniciar fármacos para la hipertensión. Ojo, cuando tenemos hipertensión y tenemos alternativas que sean relacionadas a la hipertensión, como el enalapril, hidroclorotiazida, típicamente no son las correctas. Típicamente. Es como que, al contrario, es como que vemos hipertensión y automáticamente podemos pensar, podemos recordar, por ejemplo, el enalapril, sí, efectos secundarios de RAM que causa dolor abdominal, diarrea, entonces, metoprolol, igual podemos pensar los efectos secundarios. Pero acá, el hecho de que un paciente tenga dolor abdominal típico, recurrente cólico y que inició la diarrea al iniciar la hipertensión, no fue por usar antihipertensivos. El metoprolol, que tampoco fue. Entonces, no fue, buscamos otros. Acá usa atorvastatina. La atorvastatina estará relacionado con dolor tipo cólico y diarrea. Mayormente no. Perdón, muchas veces no. Carbosa, por el contrario, sí, pero esta carbosa se da en contexto de pacientes diabéticos. Por lo general, acá no tenemos este contexto, pero ojo, muchas veces dentro de la UNACOM que nos dé la palabra clave acá relacionada a las alternativas, quiere decir que todas las alternativas asociadas no son lo correcto. En este sentido, es que nos quedamos con acarbosa, que sí da dolor tipo cólico, diarrea, además algo de gases, me parece. Y la atorvastatina, pues, nos puede dar algo de cólico, de dolor tipo cólico, pero no más que la acarbosa. Marcamos acarbosa y estamos bien. Veamos la explicación. La carbosa es el fármaco más, más probablemente responsable de este cuadro, ya que su uso se asocia con dolor abdominal tipo cólico, flatulencia y diarrea, especialmente al inicio del tratamiento, aunque la carbosa se emplea principalmente para el manejo de diabetes mellitus tipo 2 y sí, no es de lo más habitual que escuchemos que se emplea para ello, pero sí está asociado. Recuerden que muchas veces debemos asociar todo.
Y no para la hipertensión. Algunos pacientes con comorbilidades cardiovasculares pueden recibirla junto con otros medicamentos, lo que puede generar confusión en la relación temporal de los síntomas. Y sí, esa es la clave. Esta pregunta es muy buena por el hecho de que nos diga hipertensión y eso, como les expliqué muchas veces. No quiere decir que siempre sea así, pero sí, muchas, pero muchas veces. Entonces, yo les aconsejo, o bueno, yo les doy ese tip, espero que sí lo tengan en mente. Porque es típico esas pequeñas trampas, esas pequeñas ocurrencias que trae la UNACOM. Entonces, estas fueron las 20 preguntas. Espero que les haya ido bien, que nos haya ido bien. Ya vimos que la 3 y la 14 sí están incorrectas, pero bueno, se acabó la racha en esas 2 preguntas. La siguiente vez haremos una nueva racha, o esperemos que sí. Y bueno, sigan estudiando y nos vemos en otro video test de 20 preguntas o nos vemos en otro video. Adiós.